Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Bienvenidos una vez más a un capítulo de La magia del saber. Estamos aquí de nuevo después de mucho tiempo. Los chismes dicen que más de un mes, no lo sabemos. Pero nos da mucho gusto tenerlos aquí de regreso. Esperemos que estén muy bien en este febrero, inicios de febrero. Y para el día de hoy les traemos una reseña hecha por Paola. Pero antes de empezar, vamos a saludar a los participantes del día de hoy y que nos digan cómo están. ¿Qué tal, Toño? ¿Cómo estás? ¿Qué onda? ¿Cómo andan? Pues muy bien, contento, acá feliz de finalmente poder reunirnos después de un siglo, ¿no? Y ¿saben qué es lo cagado? Que mientras en esos periodos de inactividad que luego tenemos es cuando más crece el canal. Ahorita, por ejemplo, estaba viendo y tenemos 997 suscriptores, estamos a 3 de lograr 1000. ¡Qué emoción! Y ya con eso cumplimos con uno de los requisitos para monetización, y de ahí nada más sería juntar los 4000 horas de reproducción de video. Entonces, bueno, está chingón. Entonces, bienvenidos a todos y pues disfrútenlo. Súper. ¿Qué tal, Olis? Cuéntanos cómo estás. Hola, pues aquí regresando a esta dinámica, a este ritmo que tenemos o que teníamos, que solemos tener en ocasiones, en buenas rachas. Y obviamente, pues, qué mejor que reunirte con un grupo de personas que, si bien a lo mejor no tenemos los mismos gustos literarios, pero sí compartimos el gusto de leer. Y creo que igual y compartirán este deseo cuando te encuentras a otra persona que te dice, a mí me gusta leer, soy fan de tal escritor, de tal autor, bueno, no fan, sino sigo el trabajo de, o me agrada el trabajo de tal escritor y de tal persona, pues eso es grato, es como sentir una conexión con una persona que igual y en ese momento le estás conociendo y a lo mejor ya no la volverás a ver, es un vínculo especial. Entonces, pues en ese sentido deseo que ustedes tengan ese vínculo con nosotros, que cada que vean una reseña de este canal, pues ustedes puedan generar un vínculo bonito, agradable, porque aquí estamos obviamente las personas que nos gusta y nos agrada leer. Entonces, disfruten este episodio y pues como dice Toño, esperamos seguir creciendo. Saludos. Muy bien, muchas gracias. Yo también estoy muy contenta de verlos de nuevo y grandes noticias que estamos a 3 suscriptores de los 1000. Yo no sé ustedes, pero yo en este inicio de año me llené de nuevos libros y entonces ahora ya tengo una pila de libros que quiero leer, de los que estoy leyendo, de los que, o sea, ya me descontrolé. Pero me encanta que estemos juntos otra vez para poder compartirles lo que vayamos encontrando. Así es que vámonos ahora sí recio con Paola y qué nos trae el día de hoy. Muchas gracias, Aurora, por el preludio y pues no sean malos, si ves este video, suscríbete o compártelo para que lleguemos a esa meta que tenemos. Si llegamos a tener más suscriptores, pues te lo vamos a agradecer muchísimo porque lo hacemos de mucho corazón, de verdad. Creo que la lectura es algo que nos ayuda, así como semillas, así a seguirlo esparciendo y que nos ayuda mucho a cambiar nuestra manera de ver el mundo, de percibir incluso otro tipo de realidades, ¿no? De ver el mundo desde diferentes perspectivas, desde mundos inimaginables que tenemos con la lectura. Entonces, por favor, hay que fomentar la lectura y por lo tanto apoyen al canal. Me encanta estar aquí en esta noche y abrir en este nuevo ciclo, porque les voy a contar algo que hace mucho tiempo, ya tiene unos añitos. Recuerdo que, por ejemplo, Toño, que está aquí presente, y parte de mi equipo, me hablaban de pronto de un entrenamiento que tiene que ver con, se llama, bueno, no sé si lo pueda decir, pero era un entrenamiento vivencial que tenía cierto perfil oriental, ¿sale? Vamos a dejarlo así. Entonces tenía sus códigos, tenía ahí parte así súper padrísima, y yo dije, bueno, ya todos lo tomaron, pero a mí me encantaría tomarlo, ¿no? Me encantaría vivirlo, me encantaría tener la experiencia porque esto es la magia de lo vivencial, el hecho de tener esa experiencia diferente y de vivir lo que te llevas de aprendizaje, ¿no? Entonces empecé a tener como que esa espinita de decir,
¿qué sigue? ¿Qué más hay, no? Entonces, total, para no hacerlo corto, bueno, largo la historia, tomé este entrenamiento, me llevé las herramientas que en ese momento requería llevarme porque es de trabajo personal. Y después dije, ¿qué más hay? Y busqué en internet y me encontré con el código samurái, que es el código Bushido. Bushido significa modos de los caballeros militares. Es decir, este es un libro súper padrísimo de Nitabe. No sé si lo estoy pronunciando bien, pero él es un japonés. Él fue catedrático en una universidad. Y pues bueno, él lo que hace con este libro es tratar de difundir, bueno, no tratar, sino difundir en sí esta cultura que tenía el código de un samurái, porque el código de ellos no estaba escrito, o sea, no hay cosas escritas que te digan esto requiere ser un samurái, ¿no? Sino por el contrario, era una manera de vivir y de ser tan disciplinada y tan recta que no necesitaba eso, vamos. O sea, no necesitaba que estuviera escrito, sino son ese tipo de cosas que van marcando una cultura y que obviamente en Japón y que van ayudando a que la gente se empiece a impregnar de ese tipo de valores y de ese tipo de rectitud. Si voltemos a mirar a la cultura japonesa, obviamente lo vemos, ¿no? Por ejemplo, hay luego veces que dicen que cuando viajas sabes que llegaste a Japón porque tus maletas están ahí ordenadas, ¿no? O sea, están ahí, no tienes que echarte un clavado o que si ya no están en esta banda, que están en esta, sino son muy, muy ordenados, ¿no? Desde cosas tan sencillas hasta si tú dejas ahí un yen o lo que tú quieras ahí y regresas después, ahí lo vas a encontrar. ¿Por qué? Porque dicen que para alguien, o sea, que el dueño debe de estar por ahí, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Empecé a leer este libro de Bushido y me gustó porque, bueno, a mí me gustan mucho las lecturas que son muy teóricas, ¿cómo les diré? Como que me empiezan a ligar, ¿no? Entonces, el Bushido tiene sus orígenes, empiezan a decir que tiene sus orígenes desde el estoicismo y también de el budismo del Zen. Es decir, estos códigos que les van a decir a los militares en sí esta parte de cómo vivir. Entonces, todos en el antiguo Japón, empezaban ellos a saber cómo, o sea, ya sabían lo que era un samurái, pero ellos tenían prácticamente un código de siete elementos por los cuales se regía su comportamiento y por los cuales, si llegaba a haber alguna situación muy complicada, ellos ya sabían qué debían de hacer si se apegaban a este código. ¿Qué sucede con este código? Con este código era prácticamente sencillo, pero sí requerían un entrenamiento así como que súper, súper de autoconocimiento. Aquí no lo dice, de coraje, ¿no? Del que el coraje es así como esta parte de hacer justicia y de la justicia que va a ser para los demás, o sea, para ti y para los demás. Entonces los samuráis eran como esta parte de los guerreros que tenían su filosofía y que velaban por el bienestar de los demás. Es decir, ellos se regían por la justicia, por la rectitud, que es prácticamente como su hermana, la lealtad, el equilibrio, eran buenos anfitriones, incluso hasta lo menciona que siempre tenían como compasión por sus enemigos. Entonces yo me puse a pensar y decía, cuando lo estaba leyendo, yo decía, ¿qué pasaría si yo, por ejemplo, Paola, yo, empezara a decir que este tipo de valores pueden empezar a regir mi vida? Entonces me puse a pensar y lo analicé y creo que es muy rescatable la propuesta que hace el autor, Nisaso, porque creo que el hecho de rescatarlo y de ponerlo así como palpable nos habla de muchas cosas que podemos empezar a rescatar, cosas que tal vez se han ido desdibujando, pero que podemos rescatar de esa cultura oriental
por ejemplo, esta parte de la disciplina, de la justicia, de la virtud, de empezar a hacer, porque yo creo que aquí lo dice, o sea, si nosotros empezáramos a hacer las cosas que, o sea, que fueran las correctas, obviamente esto nos llevaría a otro nivel, ¿no? Un nivel de conciencia más amplio, un nivel de conciencia en el cual ético y moral nos ayudará a ser mejores personas y a vernos como una unidad, no tanto vernos como una parte individual, ¿no? Decían por ahí, también lo menciona, que esta parte de vernos como individuales es para las grandes prácticamente, ¿no? O sea, las grandes comunidades que ya están muy avanzadas. Y aquí lo que nos dice es, sí, vas a ser tú de manera individual, pero también tienes un montón de cosas que puedes hacer y que requieres hacer para las otras personas, ¿no? O sea, sean personas también que tienen rangos mayores o rangos menores, tú requieres ser humilde y obviamente llevar todo este tipo bueno, estas partes del código a tu vida. Entonces, me encantó porque creo que es muy rescatable y les voy a leer las 7 virtudes del código Bushido para que las puedan ver. Y la verdad, creo que si las podemos, si podemos adoptar una o dos, yo creo que estaría genial porque, pues creo que de repente sí, cuando tenemos situaciones bien complicadas o cuando tenemos una pérdida o cuando nos llegan feedback de distintos lugares, obviamente decimos, bueno, empezamos a entrar en reflexión. Entonces decimos, si yo tuviera esto y esto y esto, tal vez las cosas serían de una manera distinta, ¿no? Entonces se los voy a leer. Número 1 del código Bushido es integridad. Es decir, para los samuráis no existían medias tintas. O eran las cosas blancas o eran negras y no existían sus matices. Por lo tanto, esto les permitía a ellos ser congruentes, o sea, ir y dar, y arriesgar todo lo que pudiera hacer para llegar entonces a tener su objetivo. ¿Vale? Esto los llevó a, obviamente, a hacer lo correcto y siempre, siempre, en todo momento, hacerlo y por lo tanto, esto les ayudaba a hacer las cosas y a llevar sus objetivos a cabo. El respeto, es decir, como ya les había comentado, ¿no? Respeta incluso a tus enemigos. O sea, llevaban, yo creo que hasta la guerra a un sentido más honorable. Es decir, si yo por lo que veo, lo que decía en todo el libro, es que si ellos prácticamente se podía evitar esta parte de la brutalidad, pues obviamente qué mejor, ¿no? Entonces habla de, o sea, lo llevan prácticamente a lo que es el arte, ¿no? A lo que es así como, o sea, te respeto, tengo una batalla contigo, pero no eres ni más ni menos que yo, incluso si te gano. Entonces eso está padrísimo. El número 3 es valor y coraje, es decir, ser arriesgado, se arriesgaban, o sea, ellos no decían, híjole, es que si no me sale bien esto, o qué pasa si pierdo, ¿no? O, ay, no conozco, entonces no lo sé hacer, no lo voy a hacer. No, ellos eran arriesgados, vivían la vida plenamente y cambiaban esta parte del miedo que obviamente sí sentían y lo cambiaban por el respeto, es decir, por todo este tipo de códigos y de valores que tenían para poderse empoderar, yo lo veo así, para poderse empoderar y poder hacer las cosas pues como lo tenían que hacer, incluso si su vida estaba de por medio. Número 4, el honor. Es decir, si salía una palabra de su boca y lo decían, prácticamente era como si lo cumplieran. Y esto no le cabía duda a nadie. Es decir, si ellos hacían una promesa o decían algo, ellos lo cumplían, incluso si su vida estaba de por medio, obviamente, ¿no? Y todas las personas del antiguo Japón lo sabían y por lo tanto, pues no lo cuestionaban, ¿no? Entonces, esta parte también es muy, muy importante. 5, la compasión. Es decir, ayudar a tus hermanos o ayudar a las personas que están a tu alrededor cuando tengas la posibilidad de hacerlo. Entonces, esto nos habla también de una hermandad y también de una manera de ayudar al bien común. Yo lo veo así como ayudar al bien común. Número 6 era Makoto, es decir, honestidad. Lo que se dice se cumple.
Es decir, la palabra se honra, porque la palabra tenía una carga muy importante para ellos. Entonces, prácticamente el hecho de que salga por la boca quiere decir que ya estaban accionando. Deber y lealtad, que es la número 7. Ellos decían que las personas tenían su misión y tenían esta parte de ser leales. Y por ahí tenían una frase que me gustó mucho y creo que va muy acorde a esto y que decían que las palabras de un hombre son como sus huellas. Es decir, vas viendo cómo esta persona sí tiene esa congruencia entre lo que va haciendo, lo que va diciendo. Entonces, eso forma parte de la lealtad, incluso más que la propia vida, como ya lo había dicho. Y creo que esto nos ayuda bueno, les ayuda a ellos a forjar carácter, les ayudó mucho a darles una identidad muy propia de su país, de la cultura, de estos valores y de esta disciplina que incluso este país sigue fomentando y sigue trabajando a lo largo de los años. Y este código yo creo que sí es muy rescatable. Yo la verdad los invito a que lean este libro. Está muy bueno si les gusta, por ejemplo, si han leído El arte de la guerra, si han leído libros así que les dan así como tips de cómo debes de actuar, de cómo debes de tratar al enemigo. Obviamente el arte de la guerra contrasta un poco con esto, ¿no? Contrasta un poco, por ejemplo, también con el Popol Vuh, con otro tipo de culturas. Yo creo que cada una tiene su parte de riqueza, su parte de cosmovisión así muy, muy, muy padre. Y creo que el código de Bushido, el código samurái, creo que tiene su particularidad. Ninguno es mejor, ninguno es peor, pero creo que ahí nos enseña como que a mirar la guerra desde otro punto de vista, ¿no? Desde la lealtad que podemos tener y de cómo ellos obviamente vestían y acción, bueno, le ponían acción a este tipo de códigos que yo creo que los llevó a prácticamente trascender generación tras generación y que creo que nos dan un aporte muy, muy, muy padre. Creo que pues aquí está la invitación. De verdad, léanlo o si lo quieren escuchar, escúchenlo. Creo que es muy rescatable. Creo que vienen, bueno, a mí me vinieron varias ideas que se pueden hacer en torno al desarrollo personal. La verdad está padrísimo. Entonces, pues hasta aquí mi reseña. Muy bien, Pau, muchas gracias. Repítanos el nombre del libro, por favor. Bushido, el código samurái. Ah, súper bien. Pues a ver, ¿quién quiere empezar? ¿Quién dice yo a compartirnos lo que piensa de este libro? Yo empiezo. Muy bien. Bueno, sí, como dice Pau, ella y yo vivimos el mismo, o sea, no en el mismo grupo, pero vivimos el mismo entrenamiento, donde el código Bushido pues es precisamente la filosofía y las distinciones de las cuales parte todo lo que se hace durante el entrenamiento y obviamente todos los aprendizajes personales que te puedes llevar. Más allá de hacer promoción y todo, y si no vamos a decir el nombre porque es una marca registrada, aunque es muy obvio de qué entrenamiento estamos hablando, para aquellos que están como en el mundo del desarrollo personal. Es un aprendizaje poderoso porque o sea, el código es como un conocimiento milenario aplicado a través de ese entrenamiento que yo, por ejemplo, no he leído el libro, pero sí me identifico con muchas de las maneras o de los, ¿cómo se llama? ¿Estos 7 son preceptos o cómo son, Pau? Pues el código que desarrolló Inace Nitabe. Bueno, o sea, estos 7 componentes del código, me identifico con muchos de ellos, incluso varios o sea, sí le suena familiar a los que hemos vivido transformación, ¿no? Mucho de lo que se aplica ahí es lo mismo, pero con otro nombre, ¿no? O incluso a veces con el mismo nombre. Entonces, es como una cosa que nosotros vivimos día con día. Y el saber que viene, o sea, el tipo de cultura de la que viene, porque los japoneses son otro pedo, o sea, los japoneses no sé, o sea, igual y me voy a extralimitar mucho diciendo esto, pero creo que son como nuestro opuesto perfecto, ¿saben? O sea, nosotros somos desmadrosos, improvisados, impulsivos, y así de ala y se va, y somos súper amorosos, y somos súper cercanos, ¿no? Y Japón es como súper estructurado, ¿no? Todo es calculado, todo es razonado, todo es muy profundo, todo es muy calculador. Creo que, o sea, incluso para aquellos que han leído autores japoneses, la verdad es que el único al que yo he leído es a Murakami. Pero leer a Murakami es toda una experiencia.
para aquellos a los que están en el mundo del manga, del anime, ¿no? O sea, el tipo de profundidad que tienen las historias, los diálogos que aparecen en los personajes, etcétera, son como de una profundidad muy cabrona que aquí es muy difícil encontrar. No, no digo que sea imposible, seguramente sí lo hay, pero es difícil, o sea, no es no es como ¿cómo se llama? No es la mayoría, no es lo común, ¿no? Entonces, o sea, seguramente conocen a Yokoi Kenji, sí conocen a Yokoi Kenji, aquel conferencista japonés colombiano. ¿No? Y él es como, se me hace muy chido su contenido porque tiene como ese puente, ¿no? Él es un puente entre esas dos culturas el calor latinoamericano y la estructura japonesa, donde por ejemplo, me viene a la cabeza una conferencia en la que él estaba relatando que iba con su papá caminando en la calle y entonces estaba el semáforo en rojo para los peatones. ¿No? Entonces Yokoi Kenji viene acostumbrado a pasarse como Juan por su casa, no importa si está en rojo, en verde, si hay carro, no hay carro, si está la vuelta, no importa nada. O sea, yo quiero pasar y me vale madres, pero llega Yokoi y entonces empieza a cruzar, pero ve que su papá se queda en la banqueta. Y entonces Yokoi voltea y ve que no hay como ningún carro. Y dice, vamos, papá, o sea, podemos pasar, no pasa nada, ¿no? Y le dice el papá, no, porque el semáforo está en rojo, tenemos que esperar a que cambie a verde. Dice, pero si no hay nadie, o sea, no hay nadie, podemos pasar perfectamente. No, porque el semáforo te dice que esperemos, por algo existen los semáforos, ¿no? Así, y Yoko le dice, pero no te preocupes, o sea, nadie te va a ver, ¿no? Y el papá le contesta, yo me estoy viendo, yo tengo que hacer lo correcto. Entonces, creo que o sea, es como todas las grandes civilizaciones están basadas en mitologías diferentes. ¿No? Y esas mitologías han permeado en el tipo de creencias, en el tipo de interacciones que vamos fomentando entre culturas, ¿no? Por ejemplo, acá en México pues tenemos muchas cosas, ¿no? Pero somos los hijos del maíz y toda esta mitología de todas las culturas prehispánicas que son como una mezcolanza bien fascinante, han permeado en la forma en que nosotros vivimos la vida, en la que vamos nosotros creando nuestra realidad. Entonces, en el código Bushido, pues piensas cómo ha permeado esto en la cultura japonesa, ¿no? Y por qué tienen el tipo de cultura que tienen hasta hoy en día, ¿no? Y así nos podríamos ir con los egipcios, y así nos podríamos ir con los norteamericanos, y así nos podríamos ir con los argentinos, y así nos podríamos ir con muchos, o sea, como que lo que va sucediendo en nuestras historias de cada una de las civilizaciones va dejando una huella que al final sí desemboca en diferencias culturales como muy marcadas, ¿no? Y eso es lo que hace fascinante conocer personas de otras culturas, conocer otras culturas, viajar, etcétera. Entonces, pues este código Bushido es como nosotros lo aplicamos porque es lo que pues lo que predicamos de alguna manera, es lo que enseñamos, lo que se nos han enseñado y la neta sí cambia la vida cuando tú aplicas este código a un nivel muy profundo en tu forma de ser, ya ni siquiera hablamos de forma de pensar, sino en tu forma de ser. Algo que estás practicando constantemente, donde sabes que hay veces que el camino correcto no es el más fácil. Y sin embargo, como es el correcto, hay que recorrerlo. O sea, este libro no lo he leído, pero resuena mucho, porque yo lo he experimentado, yo lo he vivido, ¿no? Como casi todas las personas acá. Entonces, pues, qué interesante, qué bueno que Pau se dio esta oportunidad de leerlo y de profundizar en los conocimientos que aprendió en aquel entrenamiento y pues gracias por la aportación, Pau. Muchas gracias, Toño, por tu comentario. Y pues, a ver, Olis, ¿nos quieres compartir tú qué piensas de este libro? Fíjate que esto que comentaba Pau al inicio de cómo le hace reflexión este libro, eso, por ejemplo, a mí me pasa constantemente, casi todo el tiempo. Por ejemplo, yo viví un entrenamiento y algo que yo pude observar y constatar, las personas que están alrededor de esas personas que viven esos entrenamientos, normalmente son personas que se van jalando, o sea, los papás jalan a los hijos, jalan a los hermanos, a los conocidos, al jefe, a los subordinados. Entonces, de alguna manera o sea, se va generando una comunidad, unas redes, unas celdas de personas que viven bajo esa filosofía. Pero, por ejemplo, en mi contexto es todo lo contrario. O sea, yo estoy alrededor de personas
que viven pues, en la idiosincrasia mexicana. Entonces, a mí me generan ruido muchas cosas, vivo cosas. Por ejemplo, esto que mencionaba Pau, qué interesante sería, o sea, esto que mencionaba de la reflexión, esto yo me lo hago todo el tiempo, o sea, tan solo en ver chats de WhatsApp y de decir, caray, ¿qué nos cuesta ser sensatos y decir sí? No, no tengo tiempo, ¿sabes qué? No me interesa, no estoy interesado, gracias por la invitación, no, eh, cosas de ese tipo, o sea, qué tan importante es que tu palabra tenga valor, qué tan importante es que, como decía, como dice Pau mucho en sus cápsulas, ¿no? O sea, que te vendas como una persona íntegra, que te vendas como una persona de calidad, con credibilidad. Entonces, para mí, por ejemplo, en mi cotidianidad a veces hay muchos contrastes, muchos contrastes. Entonces, esto que mencionaba Pau de la reflexión, yo me lo pregunto todo el tiempo, casi todo el tiempo, ¿no? De qué tan importante sería que nosotros pudiéramos aplicar este tipo de códigos o este tipo de comportamientos, de concientizar las cosas más esenciales y vitales de la vida. Creo que nos ahorraríamos la mitad de los problemas, la mitad de los conflictos, si fuéramos conscientes, si fuéramos congruentes con nosotros mismos y que tuviéramos una comunicación asertiva y una convivencia congruente, óptima. Entonces, estos libros de alguna manera nos acercan, es como una pizca, porque obviamente alrededor hay un gran bagaje pero creo que estos libros son valiosos porque nos permiten o nos meten la cosquillita de ahondar en otras cosas, de ver otras perspectivas o nos llevan otros autores. Entonces, estos libros, por ejemplo, yo los agradezco porque son como estos pequeños escaloncitos, estas pequeñas pizquitas que a mí me consta, yo he escuchado a personas, amigos, que leí tal libro y wow, me encantó y ahora quise saber más. Entonces, son como estos pequeños escalones que van llevando a las personas a tomar conciencia, a tener un cambio de actitud, aunque sea mínimo, pero sí generan contrastes en las vidas de las personas. Yo agradezco estos libros. Gracias, Pau, por traerlo. Y qué importante es generar la conciencia en las personas, en la sociedad, hasta para comunicarnos por WhatsApp. O sea, si analizáramos la toxicidad que tenemos en nuestros chats de WhatsApp, yo sí. Lamento decirlo, yo sí. O sea, si no hay una comunicación efectiva, congruente, nos dejamos o sea, cosas. Interesante. Gracias, Pau. Pues yo concuerdo con Toño y con Olis. Muchas gracias por traer este libro, Pau. Es muy interesante. Y sobre todo me encantó que al principio dijiste que cómo llegas a este libro, o sea, como que te empiezas a cuestionar así como de, bueno, viví este entrenamiento, pero ahora qué sigue, o sea, ¿cuál es el siguiente paso? O sea, me encanta que hayas llegado así como de, bueno, ¿y ahora qué? O sea, ¿no? Como que no te quedaste ahí detenida pensando que eso era todo lo que había, sino que seguiste buscando. Yo tengo muchas cosas que decir acerca de este punto. Yo concuerdo completamente con Toño que los japoneses y los mexicanos somos una cosa muy distinta. No, no sé si es el polo opuesto, pero sí son muy estructurados, son muy rígidos en su pensamiento, muy, muy rígidos en su pensamiento. Y nosotros somos que la creatividad explota, muy improvisados todo el tiempo, muy impulsivos también. Entonces es muy chistoso ver cómo, yo creo que de los dos puntos, tanto como nosotros vemos su cultura, o sea, que vemos esta mentalidad que ellos tienen, como ellos ven la nuestra, ¿no? A mí me tocó compartir conocí a una chica japonesa y bueno, fue un choque cultural ahí tremendo, y yo hice varias cosas que ella consideraba una falta de respeto cuando para mí era como, pues, un día cualquiera en la vida de un mexicano, ¿no? Entonces es muy interesante ver todo esto, me parece muy curioso. Yo creo que yo no he vivido como ustedes esta experiencia de la vivencia de transformación, pero yo, sin embargo, cuando era muy pequeña, entré a practicar artes marciales. Y en las artes marciales
te enseñan muchísimo esto que acabas de mencionar. O sea, todos estos principios que tú nos dijiste, que enlistaste, ellos en los entrenamientos te los enseñan, ¿no? Entonces, la que a mí lo que más me encantaba de practicar taekwondo, porque eso fue lo que practiqué, es que al principio de la sesión empezábamos con una meditación. Así, tú llegas, entras al dojo, saludas y empiezas meditando. Y en esa meditación empiezas con todo este razonamiento de cómo me quiero comportar, cómo quiero que sea mi entrenamiento, qué quiero ganar hoy, o sea, todo este cuestionamiento, ¿no? Y al final del entrenamiento vuelves a hacer lo mismo. Se termina con una meditación donde reflexionas otra vez sobre cómo lo hiciste, si lo hiciste bien, si traías algún problema que venía desde casa o desde el trabajo, pues entonces si ese problema ya ahora lo veías desde una manera diferente y a mí me encantaba porque eran meditaciones de 5 minutos, pero en esas meditaciones lográbamos ver todo esto, ¿no? Y conforme ibas avanzando de grado, ellos te iban diciendo que no nada más avanzabas de grado, sino que también evolucionaba tu disciplina y tu pensamiento y demás, ¿no? Entonces nos retomaban estos valores de honestidad y demás. Entonces a mí me parece muy interesante, pero también me parece la cosa más difícil del mundo, porque yo creo que entre leerlo y hacerlo son millones de años luz de diferencia. O sea, yo creo que es súper complicado. No sé si recuerden al presidente de Uruguay, ¿cómo se llama? Creo que se llama, si mal no recuerdo, José Mujica. Creo que les debo el nombre. José Mujica lo que dijo en una entrevista es que lo más difícil que puede existir en la vida de un hombre es lo más cercano vivir su vida lo más cercano a las creencias que él tiene. Entonces, una cosa es que tú digas, yo quiero ser honesto, yo quiero ser respetuoso, yo quiero ser honorable, y otra cosa es muy diferente llevarlo a cabo en la práctica en tu vida diaria, ¿no? Entonces, él mencionó esto como lo complicado que es llevar de la teoría a la práctica. A mí me parece muy importante porque a lo largo de toda mi vida, pues sí he visto esto, ¿no? O sea, como de yo quiero ser responsable, pero hay veces que me llega lo que sea y entonces no actúo conforme yo lo hubiera pensado, ¿no? Yo creo que es un proceso muy interesante. Pero muchas gracias por traer el libro. Es muy interesante ver todos estos recursos que hay para nosotros, como para mejorar y como para decir, si estás buscando cambiar tu perspectiva o tu pensamiento o lo que sea, pues aquí hay un recurso que puede servirte. Todos lo van a poner en práctica, todos nos vamos a convertir en samuráis. Hay una película muy buena de Tom Cruise que se llama El último samurái. Si no la han visto, buenísima. Se las recomendamos. Y pues bueno, eso es todo por la reseña del día de hoy. Le agradecemos mucho a Pau por habernos traído este libro. Déjanos en los comentarios qué te pareció, si lo has leído, si te gustó, si no te gustó, si tienes alguna otra recomendación. No te olvides de darnos un like y seguirnos la próxima ocasión en un video más de la magia del saber. Hasta luego.